Nacional y 20 de noviembre, Día de la Soberanía, dos fechas en noviembre muy, muy simbólicas para el pensamiento argentino, para el nacionalismo argentino, para el peronismo, y si bien son fechas que aducen a tiempos pasados, en el caso de Jauretche, un hombre, un pensador nacional del siglo pasado, un pensador extraordinario, y en él se resume simbólicamente el Día del Pensamiento Nacional. Y no puede haber pensamiento nacional sin ser nacional. Y Argentina es un país, a ver, es un país joven. Históricamente, si nosotros comparamos nuestra historia en años con la de otros pueblos. Por lo cual, Argentina tiene algo extraordinario que es lo que le indicó a Perón poder escribir La voz del pueblo argentino en la llamada doctrina nacional, y tiene también una condición muy compleja que no tiene ningún otro pueblo del mundo. Es un pueblo muy heterogéneo, es un pueblo, como dijimos, con una historia muy joven, pero que está en permanente búsqueda de lo nacional. Está en la permanente búsqueda del ser nacional. Y uno podría rápidamente imaginar qué sería el ser nacional, y para poder graficarlo, yo diría que, digo, voy a traer un ejemplo muy banal, muy básico, pero que nos daría una idea. Aquel argentino joven, bla, 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 que se va a Australia y viene un canal y lo entrevista. Así que estás en Australia, sí, fui a vivir mi vida, a perseguir mis sueños, bla, 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 y vine acá en busca de un bienestar, qué sé yo. Siempre está en esa charla la cuestión del extrañar lo argentino. Y no hablo solamente del mate o del dulce de leche, sino hablo de ciertas cuestiones que hacen a la idiosincrasia del ser nacional. Por ejemplo, la juntada entre amigos. Cuando uno revisa el proceso histórico llamado historia argentina, desde quizás por, lo, por supuesto antes de la Revolución de Mayo hasta nuestros días, encuentra de que el argentino tiene ciertas características, y cuando el argentino está afuera porque fue a vivir su sueño, a perseguir su bienestar y todas esas cuestiones, lo empieza a sentir. Es decir, que hay una idiosincrasia, una cuestión de tradiciones y costumbres que van formando al ser nacional, que en este caso no es el sujeto masculino, sino que nos engloba a todas las argentinas y a todos los argentinos. Por lo que es muy interesante lo del pensamiento nacional, porque es algo que todavía se está construyendo. Si bien lo de Jauretche es muy significativo, porque si uno tiene la oportunidad de leer las obras de don Arturo y después también compararlas con la verdad histórica, encuentra que es un mensaje el de don Arturo Jauretche que hoy todavía sigue vigente. Así que es muy importante alimentar, no solo de lo intelectual, desde la creatividad, de la imaginación, cualquiera sea lo que nosotros podemos hacer para alimentar esa idea del ser nacional. Y como siempre dice Guillermo y establece ese punto con el nacionalismo argentino, un nacionalismo de brazos abiertos en un pueblo muy heterogéneo, de distintas experiencias históricas y de distintas generaciones de personas que han venido de otros lares a ocupar estas tierras y que también han contribuido a las tradiciones y a las costumbres de la patria. Como la historia es un proceso, la historia como disciplina y la historia como hecho, digamos, como fenómeno temporal, es un proceso continuo. Nosotros tratamos de, o tendemos a ver la historia como algo del pasado, y en realidad es algo que sucede, que ha sucedido, que sucede y que va a suceder. Lo que va a suceder no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, lo que está sucediendo, y es parte de la historia, como lo que ha sucedido. Entonces es importante entender que la historia la escribimos permanentemente, por lo cual alimentar la idea de un ser nacional también es permanentemente dar una idea de que nosotros no vivimos del pasado o en el pasado, sino que somos una confluencia de cuestiones que surgen del pasado, que se dan en el presente para poder construir el futuro. Dicho esto, vamos a ir al tema de la soberanía, y después cuando yo llegue al último punto de los tres que vamos a tocar de Evita, vamos a entender por qué esto tiene mucho que ver y por qué estas dos historias se vuelven paralelas. Una Evita hablando, como ya lo hemos dicho, en su obra más extraordinaria, en sus últimos meses de vida, con el corazón y con el alma, y una historia que es la de Batalla Vuelta Obligado, que también se escribió con el corazón, el alma y con la sangre de nuestros gauchos y también de los gringos, que supieron perecer en nuestras aguas.
Ahora es muy interesante esto, porque vamos a hablar de historia y uno dice qué complicado, qué complejo, qué cosa, volver al pasado, cómo reivindicamos, cómo nos conectamos emocionalmente con un hecho que surgió o que se dio el 20 de noviembre de 1845, es decir, casi hace 180 años. Y es muy difícil, la verdad que es difícil conectarse con ese pasado. Es difícil tratar de llegar al presente y decir, bueno, esta fecha, muchachos y muchachas, compañeros y compañeras, es una fecha primordial para alimentar al ser nacional y a su pensamiento, porque es una fecha que vamos a tratarla como si fuéramos niños de 6, 7, 8 años sin desmerecerlos en su intelectualidad, pero vamos a tratar de hacerlo muy, pero muy sencillo y gráfico. Imagínense que en 1845 la Argentina tenía una experiencia histórica llamada Confederación Argentina, un modelo federal, sin constitución, sin haber abordado la experiencia de un Congreso Nacional constituyente, simplemente en la experiencia de pactos y tratados entre las provincias que componían el pacto federal que se establece el 1 de enero de 1831. Es decir, del 31 al 45, donde se da la anécdota de la batalla de Vuelta Obligado, hay 14 años, casi 15, ¿no? Porque es el 20 de noviembre del 45. Es importante aclarar que en esos casi 15 años se vivió un modelo donde las provincias, con cierta autonomía, adherían al pacto federal y en sucesivos enfrentamientos se había logrado pacificar lo que había sido la guerra civil argentina que se efectuaba desde el año 1820. ¿Sí? Después de todo el proceso independentista, que en realidad culmina en 1824, es allí con la anarquía del 20 donde empiezan las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales. Importante es aclarar que esos 15 años fueron muy intensos, pero también fueron logrando a partir del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no era ni más ni menos que el jefe de las relaciones exteriores de ese proyecto de país llamado Confederación Argentina, llamado Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que mediante tratados, pactos, mediante una relación permanente con los gobernadores de las provincias tanto del litoral como del norte de argentino, del Cuyo y del centro, lograba en ese escenario geopolítico, pero también en ese escenario físico-político del mapa argentino. Nosotros tenemos que pensar esa Argentina primero con la pérdida del Paraguay, después con la pérdida del Perú y parte de Bolivia, y después con la pérdida de Uruguay, en ese momento llamado Banda Oriental, y con la Patagonia todavía para nada en poder del Estado argentino, por los pocos recursos, en realidad, la poca capacidad de recursos para poder acceder a todo el territorio nacional y porque había un conflicto importante con las distintas parcialidades aborígenes, bien digo, y aparte porque había una intromisión permanente de franceses e ingleses que sí tenían el aparato y los recursos para poder, si se quiere, navegar ríos circundantes, ríos interiores de la zona patagónica. De hecho, mientras Rosas está en la campaña del desierto del año de 1833, hay un señor que todos conocemos llamado Charles Darwin, que en una fragata llamada Fitzroy, está navegando y explorando la zona del estrecho de Magallanes. Muchos dicen que para escribir su libro, su famoso libro, El naturalista, sobre obviamente la teoría darwiniana de la evolución de la especie humana, y otros que han estudiado un poquito más el trasfondo de la cuestión histórica han dicho que vino como tal agente inglesa a explorar la zona que también estaban en manos inglesas, que era la zona de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas fueron tomadas justamente en el año 31. Para no irme de tema, esos 14 años de experiencia sirvieron para que el país de alguna manera se pueda conformar como tal. Ahora, claro, había algo en esa época que era un fetiche pura y exclusivamente liberal llamado constitución. Pero claro, es como todo en la historia, los grandes imperialismos dicen lo que hay que hacer, pero no hacen lo que dicen que hay que hacer. Esa cosa de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, eso lo han manejado muy bien los ingleses, porque de repente ellos pretendían que todos los gobiernos del mundo, de los países colonialistas, semicolonialistas, colonizados, independientes, soberanos, etcétera, tengan una constitución porque era la herramienta liberal en ese momento para defender a ultranza la propiedad privada. Una propiedad privada que se veía peligrosamente
intervenida por las diferentes revoluciones proletarias a lo largo del mundo que habían sido justamente, si se quiere, alentadas en un principio por las revoluciones burguesas y que cuando los burgueses se vuelven conservadores se les va un poco de las manos. Pero para no irme del tema, la Argentina era un proyecto de país y era un país propiamente dicho, pero no tenía constitución, porque Rosas creía que primero para organizar el país tenía que haber una base empírica de experiencias comunes entre los pueblos de la Argentina, porque un papelito escrito no iba a resolver lo que la experiencia no lo iba a hacer. Moreno dijo hace muy poco, la experiencia o la práctica es infinitamente superior a la teoría y parece que eso es así. Entonces, franceses e ingleses, que son los dueños del mundo, vienen hacia el río de la Plata y ante una ley aduanera proteccionista que había sido alentada por la provincia de Buenos Aires para que las otras provincias la copiasen, la ley aduanera bonaerense del 35, establece un régimen proteccionista en función de lo que entraba y salía del país para promover la industria en el país. Entonces, eso fue un dedo bastante fulero en una herida causada en los ingleses. La primera herida fue dada en 1806, la segunda herida en 1807, cuando no nos pudieron conquistar, cuando éramos virreinato. Lograron tomar las Malvinas, pero después también quisieron intrometerse en el puerto de Buenos Aires y apareció un hombre llamado Juan Manuel de Rosas, que en 1829 les da algunos changüises y ya en 1835 la cosa se pone bastante nacional. Ya Inglaterra tiene que negociar con un país soberano y eso no le gusta a Inglaterra, independientemente que los comerciantes ingleses en Buenos Aires estaban muy conformes con el gobernador porque a ciencia cierta Rosas era un hombre de palabra y ellos que son para los negocios hombres que necesitan previsibilidad, Rosas se lo daba. Y la guerra civil no, la verdad que para los negocios no era para nada beneficiosa. Dicho esto, bueno, de todas maneras la ley aduanera bonaerense les ponía un límite a los productos ingleses manufacturados y a algunos franceses, y esto empezó a incomodarlos. Entonces vinieron al Río de la Plata con unos afanes bárbaros de prepotencia, a decirle a Rosas, mire, déjeme pasar por el río Paraná que yo voy a negociar los artículos que traigo con los puertos del litoral. Acá hay un tema importante, pero no me voy a ir de tema, porque si no esto se hace muy largo. El litoral argentino, cuando hablamos del litoral, podría ser la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y tuvo cierta cuestión reacia, por sobre todo en Corrientes, con gobernadores como Madariaga o Virasoro, reacias hacia las políticas aduaneras bonaerenses. ¿Por qué? ¿Porque eran injustas al total de la Confederación Argentina? No, porque perjudicaba los intereses de la provincia de Corrientes. Siendo la provincia de Corrientes en 1831, con Pedro Ferré a la cabeza, en su momento un caudillo federal y un gobernador que después se pasó del lado del unitarismo, quien promovía esto de una ley aduanera proteccionista para proteger las aduanas de cada una de las provincias. Pero claro, cuando las provincias en algún punto entraron en conflicto de intereses por productos que esas mismas producían y que necesitaban vender a tal o cual mercado, ahí Rosas generó un extraordinario sistema donde cada uno dejaba algo, pero también cada uno ganaba algo. Y en esa solidaridad recíproca que pedía Rosas, Corrientes fue siempre media reacia. Porque aparte, para poder engrosar, imagínense ustedes los ejércitos de esa época, para una eventual guerra civil, la única manera de recaudar era desde lo fiscal y desde, obviamente, los gravámenes aduaneros de las aduanas de cada una de las provincias. Dicho esto, Inglaterra y Francia dicen, bueno, voy a entrar por el Paraná y a negociar. Y Rosa le dice, mira, los ríos interiores de este país llamado Confederación Argentina son justamente ríos interiores de un país soberano. Por lo cual, no podés pasar, porque aparte para pasar tenés que pagar tal o cual gravamen y te tenés que ajustar a las leyes de la Confederación Argentina. Como la prepotencia francesa e inglesa era superior a la lógica y a la realidad que Rosas le planteaba, y obviamente por sobre todo a lo justo del caso, ellos no hicieron caso omiso y después de algunos meses de tensión, vienen con 90 buques mercantes, con sus mercaderías, con el afán justamente de ingresar río arriba del Paraná y poder encajársela a los correntinos que estaban muy deseosos de que eso suceda. Pero claro, vienen también con 22 buques de guerra, y no eran los buquecitos de guerra que la Armada de Brown, con mucho esfuerzo y sacrificio, había logrado proliferar,
porque había un espíritu patriota que superaba cualquier armada evolucionada de la época. Pero vienen con 22 buques, con cohetes con Greb, que para la época eran unos cohetes que lanzaban una especie de estallido y salían unas municiones muy poderosas, venían con, obviamente, barcos ya a vapor. Nosotros teníamos el tema de la vela, y esto es muy importante en la guerra del Paraná, y por sobre todo en Vuelta Obligado, porque imagínense lo que era remontar un río arriba en vela. Era muy difícil, entonces tenían todas las de ganar. Y sucede que acá había un espíritu y un pueblo heterogéneo de gauchos, de criollos, de mujeres con muchos ovarios, dueños de las comarcas linderas del río Paraná que presentaban batalla y que le importaba muy poco que los gringos vinieran con todo su arsenal. Ellos iban a presentar batalla porque estaban realmente entendiendo que estaban violando la soberanía de su tierra. Y allí estaba el gobernador de Buenos Aires que fue a la guerra, ¿no? Y que le dio órdenes a un gran general llamado Lucio Norberto Mansilla, general de la Independencia, héroe veterano de guerra, gobernador de Entre Ríos, fue también jefe de la policía. En ese momento había tantas pocas personas que estos hombres cumplían distintas funciones a lo largo de distintos años, dándole obviamente la grandeza que tienen hoy en día. Y Lucio Norberto Mansilla, Pascual Echagüe, el sordo Torne había nacido en Estados Unidos y como Guillermo Brown, que había nacido en Irlanda, vinieron a dar la vida por la patria, porque sentían la patria. Y sucede que el querido Mansilla busca un lugar en un recodo del río Paraná, allí en San Pedro, en lo que se llama la Vuelta Obligado, para poner una especie de cadenas de lado a lado del río. Había una distancia de 700 metros para poder impedir por lo menos por algunas horas el avance de las escuadras francesas e inglesas. Y lo hace por orden de don Juan Manuel de Rosas. Y bueno, muy temprano en el amanecer de esa mañana del 20 de noviembre de 1845, quienes estaban en las barrancas de ese recodo, cuando digo barrancas, imagínense un terreno alto y después la barranca pronunciada o no pronunciada y el río, ¿no? Y esos 700 metros de largo de lado a lado. En las barrancas, algunas pocas baterías, cañones de la época de las guerras de independencia, imagínense con 30 años que ya también eran viejos en época del virreinato, en la época virreinal, y con eso y mucho espíritu y mucho amor a la patria y mucho deseo de defenderla, el argentino y la Argentina se batió contra estos imperialismos. Y bueno, tuvieron un rato largo hasta romper las cadenas, pasaron, porque en realidad aquí se habla de una victoria pírrica, porque en realidad vencieron en la batalla, lograron subir por el Paraná río arriba. Lo que sucede es que la historia termina así. Fueron 5 años de ir río arriba, de no encontrar mercado alguno que les permitiera vender sus productos, de empezar a sentir los rigores de las enfermedades que desconocían, y de un asedio permanente de estos hombres y mujeres que estaban en las comarcas de lindera al río Paraná. Una de las más famosas, Petrona Simonino, ¿no? Mujeres de ahí de San Pedro que fueron a asistir a los gauchos que peleaban, y al quinto regimiento de patricios de vuelta obligado a cargo del coronel Ramón Rodríguez, ¿no? Habían salido de los santos lugares, de la comandancia de los santos lugares de Rosa a dar batalla. Y toda esa gente hizo que los ingleses se fueran y los franceses se fueran desgastando, y que cuando volvieran les suceda eso que nos pasaba a todos cuando nos agarraban en esa especie de túnel y nos cagaban a patada en el culo a nuestros compañeros. Algo parecido les pasó en Tonelero, bien digo, en Quebracho, o sea, en Punta Quebracho, en San Lorenzo, donde cada uno de los lugares que pasaban para poder irse por el Río de la Plata hacia su patria o hacia sus patrias, se llevaban alguna pedreada de los gauchos argentinos, por sobre todo en la batalla de la Angostura del Quebracho, donde realmente caen heridos, donde pierden buques muy importantes de guerra. Pero claro, esta noticia no podía conocerse en Francia e Inglaterra. ¿Cómo un país de un gaucho que ellos creían analfabeto del fin del mundo, de la zona más austral de la América, les iba a vencer a dos potencias de toda Europa y de todo el mundo? Potencias que habían colonizado Argelia, México, que hacían y deshacían lo que querían? No podía ser. Entonces buscaron una salida deshonrosa y fueron al primer tratado, el tratado Southern, encargado de relaciones exteriores de Inglaterra en el Río de la Plata. Arana, Felipe Arana, el encargado de las relaciones diplomáticas de la Confederación Argentina, puesto por don Juan Manuel de Rosas,
Y en el Tratado de Inglaterra dice, bueno, reconocemos la soberanía de los ríos interiores, vamos a tirar salva de 21 cañonazos por haber ofendido el pabellón argentino, y lo hacen. Un año después, en 1850, y se termina de efectuar la firma en 1851, lo hacen los franceses con el Tratado Felipe Arana Macó, el encargado de Relaciones Diplomáticas francesa, donde dicen lo mismo. Ahí queda concluida la famosa Guerra del Paraná, donde la victoria fue argentina. Pero claro, ¿por qué el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía? Si la batalla o combate, porque los experimentados en historia militar te dicen no fue una batalla, no tuvo carácter de batalla, fue un combate. Bien, combate de la vuelta obligado. ¿Por qué se celebra si fuimos derrotados? Bueno, fue una victoria pírrica. Pirro fue un hombre que venció en una batalla pero perdió la guerra. Cada vez que eso sucede se trata de efectuar ese concepto de victoria pírrica. Los ingleses vencieron en una batalla pero perdieron la guerra. Y los anglo-franceses tuvieron que maquillar la honrosa o deshonrosa derrota tratando de decir que ellos, en sus diarios, ¿no? Que ellos en realidad habían efectuado negociaciones con un país que era la Confederación Argentina, pero ya daban por hecho de que nos reconocían la soberanía por la firmeza de Rosas y por sobre todo por el espíritu de combate del pueblo y de los generales que fueron extraordinariamente leales a la patria. Ahora, dicho esto, es interesante porque en realidad en esta situación que se dio en vuelta obligado y esto de haber vencido a los anglo-franceses y de conformarse el Día de la Soberanía y que la gente eso no le llega y no sabe y no entiende, qué sé yo, hay algo que está fallando, indudablemente. Cristina hizo un acto extraordinario, se empezó a celebrar, pero uno pregunta este 20 de noviembre qué significa eso y a nadie le llena de orgullo. ¿Será por desconocimiento? ¿Será por no poder conectarse con el pasado? Lo más probable que es porque nuestro justamente pensamiento nacional y ser nacional está en crisis. No hay nada mejor que alimentarlo con estas charlas, no hay nada mejor que alimentarlo con las juntadas peronistas, no hay nada mejor que alimentarlo, compañeros, con la paciencia y con las pelotas y los ovarios. ¿Por qué? Porque estos hombres y la mujer hicieron lo mismo. Con mucha paciencia, en 5 o 6 años lograron vencer a dos potencias enormes. Hoy nosotros nos toca vencer a otro imperialismo, al imperialismo globalista. Y es bastante contradictorio decir imperialismo globalista, porque el globalismo en realidad toma un carácter o una dinámica global distinta a un imperio porque los imperios sabemos que en algún momento se caen, en algún momento entran, toda la historia fue así, ¿no? En un auge, entran en una meseta y terminan por caer en sus propias miserias. Es cuestión de la especie humana, es algo natural, pero digo, este sistema es bastante complejo, ¿no? Tiende a perpetuarse en un modelo cada vez más de romper con las nacionalidades, y es muy importante que hoy gane Trump y el martes nos enteremos en la Argentina que Trump ganó Inglaterra, en Estados Unidos. Muy importante, porque de esa manera el mundo empieza a virar hacia un nacionalismo que se impone. Trump, Putin, la voz espiritual del mundo, el Papa, porque tenemos que decir que más de la mitad del mundo es católico y respetamos al otro resto, son hoy, pero se viene votando, Mati, desde hace un tiempo. Son elecciones que se vienen votando anticipadas. Es un sistema muy interesante el Yankee. Y se termina de efectuar el recuento de voto el martes. El martes nos vamos a enterar de quién gana la elección. Yo después de haber pensado que Massa ganaba seguro, ahora no me atrevo a dar ningún pronóstico. Perdóname, ¿me podés volver a hacer la pregunta que no la leí? Romina, puede ser, a ver, voy a tratar de meterme en mensaje. Y ya vamos a lo de Vita. Mensajes, a ver. ¿Qué decía la prensa argentina sobre este hecho de la derrota? ¿A qué te referís, Romina, derrota? ¿A la que yo conté, que en realidad fue una derrota en el campo de batalla, si se quiere, en vuelta obligado? Bueno, a ver, ¿la prensa argentina de qué época? ¿De esta o de la de época que hablamos? Bueno, lo que pasa es que la Confederación Argentina y cada provincia que era federal, que tenía un caudillo o gobernador federal, lo tuvo a Felipe Ibarra en Santiago del Estero, lo tuvo a Estanislao López en Santa Fe, tuvo en su momento a Urquiza cuando era leal en Entre Ríos,
tuvo también en su momento bueno, Mascarilla López, que era el hermano de Estanislao, y a su muerte en Santa Fe hasta que se dio vuelta, lo mismo con Pedro Ferré, tuvo un convoquista en Córdoba, tuvo una Heredia y una Torre norte-argentino, tanto en Salta como en Tucumán, pero cada provincia tenía un órgano de prensa que era leal al régimen. En el caso de Rosas, el órgano leal al régimen en ese momento era la Gaceta Mercantil, y lo que decía y lo que dice la crónica de la época era la bravura con la que habían peleado el cuerpo del quinto regimiento de Patricio Vuelta Obligado y la gente del pueblo de San Pedro para defender la soberanía argentina. Pero claro, ya se daba descontado que ellos iban a pasar, ¿se entiende? No, no estaba en discusión. Lo que pasa que la anécdota es que cómo termina y culmina. Después de 5 o 6 años, terminan siendo derrotados porque se les hizo una guerra de desgaste, que es como pasar por el río Paraná, ir y venir y que te estén cascoteando, que te enfermes, que pierdas hombres, que pierdas recursos, que pierdas naves, que salían mucho dinero. Entonces, en realidad la vuelta obligado fue una derrota y una victoria para ellos pírrica, pero no fue tomado como una derrota, sino fue, si bien se sabía que habían pasado y que a eso Rosas realmente le pesó, sabía que eso era un 90% factible, pero había quedado como anécdota la bravura de los soldados y de las mujeres argentinas, lo cual es importante entender qué es lo que se celebra, el Día de la Soberanía. Allí se inicia la Guerra del Paraná, también celebramos el 16 de junio lo que se sucedió en 1846, que fue Angostura el Quebracho, donde ellos indefectiblemente, perdón, dijeron, bueno, nos vamos por el río de la Plata porque esta guerra está perdida. ¿Está bien? ¿Está contestada la pregunta? De nada. Bueno, a ver qué leo. Bien. Bueno, yo voy a ir a la parte de empezar con lo de Vita. ¿Alguno quiere decir algo con respecto a este tema? Por favor, que lo haga ahora, me interesa. Vamos a ir, me parece. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces con lo de Vita. ¿Quedó claro el tema? Eso sí, ¿alguno tiene alguna pregunta? No quiero insistir, pero claro, que lo haga ahora o calle para siempre, porque después arranco a hablar y soy insufrible. Bueno, arranco entonces con Evita. Punto número 10, los que se entregan. Y dice así, pero más abominable, voy a leer lo que dice Evita, ¿no es cierto? Pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de la oligarquía nacionales. Vamos a contextualizar porque si no queda muy descolgado. Anterior a este punto habíamos hablado de los imperialismos. Sí, habíamos hablado de los imperialismos de la primera mitad del siglo XX. Tanto el modelo capitalista norteamericano de ese entonces como el modelo colectivista soviético de ese entonces. Dice Vita, pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la indignación del odio, pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita indignación de mi desprecio. Muchas veces los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. No podemos hacer nada, decían. Los he oído muchas veces, en todos los tonos de la mentira. Mentira, sí, 1000 veces mentira. Hay una sola cosa invencible en la tierra, la voluntad de los pueblos. No hay ningún pueblo de la tierra que no pueda ser justo, libre y soberano. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes de las naciones sometidas. No lo dicen por convencimiento, sino por conveniencias. Bueno, claramente Evita sigue siendo muy clara y directa en el mensaje. Su lenguaje es sórdido, es decir, es un lenguaje directo, concreto, no utiliza ninguna metáfora.
pero realmente lo que dice es un desprecio que ya lo había manifestado anteriormente hacia, no tanto hacia quien defiende una idea, por más equivocada que esta idea le parezca, sino a quien juega ese terreno del no puedo, no quiero, no me sale, al que en este caso, por conveniencia, decía no poder hacer nada, en este caso las oligarquías nacionales que frente a los imperialismos no hicieron otra cosa que bajar la cabeza. Todos recuerdan la pelea de un radical, Lisandro Latorre, que en realidad Lisandro Latorre, quien vea alguna vez la película va a decir, qué buen radical, ¿por qué no lo nombran los peronistas? En realidad era un radical parte de la oligarquía, de la sociedad rural, que estaba defendiendo en algún punto su propio interés económico, pero fue uno de los que rompió contra los monopolios del trust británico en función de los frigoríficos y cómo la oligarquía, no solo portuaria, la oligarquía agroganadera entregaba los recursos argentinos porque fue una oligarquía siempre ociosa. Fue lo que decía Jaureche, aquí ingreso otra vez al tema del pensamiento nacional en honor a don Arturo, fue una oligarquía antinacional. ¿Sí? La oligarquía francesa, inglesa o británica, la oligarquía norteamericana, tuvieron una particularidad, ¿no? La oligarquía brasilera, que de esa manera pudo seducir a Urquiza y arruinar a Rosas, y por ende a la patria. Pero digo, las oligarquías nacionales no se han despegado del rol de oligarquía, pero han tenido una contribución a los proyectos políticos nacionales, porque han sido gobiernos que han podido lograr esa armonía, si bien no han sido gobiernos peronistas, han podido lograr la armonía, más allá de que en Brasil había un 80% un 90% de pobres y un 10% era la aristocracia nacionalista brasilera, que fue conjuntamente con la yanqui o con la francesa y la inglesa en eso muy productivas para sus naciones. En este caso la nuestra fue ociosa, fue apátrida. ¿Por qué apátrida? Porque uno puede advertirlo en el estudio de la historia que fueron oligarquías que han tomado modelos, por ejemplo, decorativos de Francia o Inglaterra. El tecito a la tarde inglés, la vajilla de porcelana de la cerámica grés inglesa, los cuadros o las disposiciones de jardines francesas, los idiomas, enseñaban a sus niños francés o inglés, poco afecto al ser nacional, a lo argentino, porque claro, lo argentino en algún punto estaba determinado, si se quiere, por lo popular, por el arrabal rural y por el arrabal urbano. En su momento por el gaucho, también por el compadrito y más adelante por la clase trabajadora, ¿sí? Esa columna vertebral de lo que hoy es el movimiento peronista. Pero claro, Evita hablaba de estas oligarquías nacionales que se entregaban, vendiendo, regalando. Ella dice por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Claro, obviamente. Esas oligarquías en realidad con el solo hecho que le den un espacio para regodear sus propias miserias antinacionales, con eso se conformaban. Muchas veces vendieron sus campos para dárselo a los ingleses y se establecieron en lugares más chicos, pero nunca les importó el pueblo argentino. Bueno, de ellos Evita mostraba su desprecio. Y en ese contexto donde los imperialismos eran mordaces, bueno, la oligarquía nacional no solo fue entreguista, sino también luchó contra el movimiento peronista y fue la gran enemiga del pueblo argentino. Por eso Evita cuando escuchaba de los gobiernos afines a la oligarquía, a los gobiernos conservadores o radicales, no el de Irigoyen, por supuesto, quiero ser en esto con el querido Hipólito Justo, pero sí de los demás, desde Quintana, bueno, todos los gobiernos Juárez Selman, conservadores, liberales, radicales, porque fueron radicales, si bien algunos no fueron del Partido Radical, fueron radicales. Bueno, de alguna manera fueron antinacionales y se olvidaron del pueblo y de la felicidad del mismo. Eso es lo que Evita dice en el punto número 10 en referencia a los que se entregan. El punto número 11. Por cualquier medio, me tomo un trago de mate y sigo. Por cualquier medio. ¿Alguno tiene que decir algo o quiere preguntar algo del punto anterior? Bien, sigo. ¿Están ahí? Estamos, Ricardo. Estamos Bien, estamos perdón, escuchando. perdón.
Perdón, porque a veces pienso que se me va la señal y estoy hablando. Ahí estamos, compañeros, sigo. Por cualquier Por medio. cualquier medio. Mati, desmuteate, porfi. Oh, muteate, ahí Oh, está, muteate, ahí gracias. está, gracias. Por cualquier medio. Nosotros somos un pequeño pueblo de la tierra y sin embargo con nosotros Perón decidió ganar. Frente al imperialismo capitalista, nuestra propia justicia y nuestra propia libertad. Y somos justos y libres. Podrá costar más o menos, podrá costar más o menos sacrificio, pero siempre se puede. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Los procedimientos, hay 1000 procedimientos eficaces para vencer, con armas o sin armas, de frente o por la espalda, a la luz del día o a la sombra de la noche, con un gesto de rabia o con una sonrisa, llorando o cantando por los medios legales o por los medios ilícitos que los mismos imperialismos utilizan en contra de los pueblos. Yo me pregunto, ¿qué pueden hacer 1 millón de acorazados, 1 millón de aviones y 1 millón de bombas atómicas contra un pueblo que decide sabotear a sus amos hasta conseguir la libertad y la justicia? Frente a la explotación inicua y execrable, todo es poco, y cualquier cosa es importante para vencer. Bueno, bastante directo este punto porque tiene pocos párrafos, pocas oraciones, pero son concretas por cualquier medio, ¿no? No deja lugar a duda. De hecho, habla de medios ilícitos y lo justifica diciendo, ojo, que los imperialismos también los utilizan. Y esto es algo que me llama a reflexionar sobre la rebeldía de Evita, ¿no? Sobre esto de no ser para nada políticamente correcta. Porque si los imperialismos utilizan medios ilícitos para dominarnos, nosotros no podemos utilizar medios ilícitos para defendernos o para liberarnos. Es un tema interesante, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno tiende a decir, un medio ilícito, salgo a prender fuego todo. Y ahí es donde el peronista es distinto al trosco. Y ahí es donde el peronista es distinto al anarco. Porque el peronista piensa en el pueblo. ¿Y cómo va a ir el peronista a prenderle fuego al comercio el negocio de un comerciante que es un trabajador? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a romper su espacio público el peronista? Si es algo que pagamos todos con los impuestos. No, están equivocados. El peronista no piensa como piensan los troscos, como piensan los anarcos. El peronista entiende al pueblo y respeta y aparte cuida al pueblo. Cuando hablamos de los medios ilícitos, o cuando Evita hace referencia a los medios ilícitos, dice, y si hay que salir con las armas porque, como pasó en 1955, y Evita lo venía ya diciendo en esa época, los muchachos se van a venir con bombas, se van a venir con todo, pero claro, hay que estar en los zapatos de Perón y Perón entre el tiempo y la sangre eligió el tiempo. Y la razón, el tiempo se la dio, en definitiva. Por lo cual que Evita está equivocada, no, es la expresión de una mujer revolucionaria que está viviendo su contexto ávida de que se está muriendo, ni más ni menos que eso. Pero no nos permite no reflexionar sobre lo que dice Evita, porque nos puede pasar en algún momento de la historia y hay que tomar una decisión. Pero Perón tomó una decisión en su contexto, y si bien el contexto no había cambiado demasiado del 52 al 55, no era fácil, ¿eh? Y Perón entre la sangre del tiempo eligió el tiempo, porque para Perón la revolución inconclusa se iba a terminar dando y se va a terminar dando, por lo cual el Pocho tenía razón y Evita también, pero porque también en algún momento no solo utiliza los medios ilícitos, dice con el llanto, con la risa, con un gesto de rabia, con una sonrisa, con la luz del día o con la sombra de la noche, en cualquier momento, con armas o sin armas, de frente o por la espalda. Evita dice que por cualquier medio hay que perseguir la felicidad del pueblo argentino, ¿no? Es muy interesante para reflexionar porque el cualquier medio también, alguno podría decirme el medio justifica el fin, justifica el medio y toda esa pavada, pero cualquier medio también está la paciencia, ¿no? Y el poder de alguna u otra manera no entregarnos al enemigo regalado, sino como todo peronista, hacer un trabajo para poder llevar adelante la acción, como la doctrina nos enseña, de la manera más acorde a la necesidad de vencer que tenemos. Nosotros no somos unos locos descolocados que vamos a la guerra como los evaristas o como los troscos en una guerrilla urbana
y sea lo que Dios sea, o poniendo bombas en los jardines, o generando el terror en la población, o matándonos, porque si nosotros planeamos una revolución concreta de amor y de paz. Y cuando Evita dice por cualquier medio, bueno, está dando a entender que en realidad el objetivo hay que cumplirlo, muchachos. Pero bueno, el peronista tiene esto de evaluarlo todo y todas las opciones están sobre la mesa. Por eso, por cualquier medio, tiene un trasfondo muy, pero muy importante para la reflexión cotidiana de cómo vamos a encarar las acciones en esto que es acompañar este proceso que se tiene que dar desde lo político. No somos la resistencia, porque no tenemos que resistir algo que ya se terminó. Tenemos que tener la suficiente paciencia, sapiencia, humildad. Y otra vez, reitero algo, las pelotas y los ovarios, porque la realidad realmente es muy acuciante, de hablar con el pueblo argentino todos los días para llevar calma. Yo soy uno de los tantos, mi señora está al lado mío acá, sabe que la pierdo todos los días, sabe que por mi característica, pero en realidad hay una esperanza en el fondo permanente, si no uno no pudiera seguir en que esto lo va a resolver la política. No tengo ninguna duda. Y que el pueblo argentino, como dijo Guille el otro día, muy inteligente, como también dijo Perón y Evita en su momento, y sabe esperar, porque está esperando la señal de la política. Y muchachos, esto en algún momento, la anécdota, se va a dar. Vamos al último punto, ¿sí? El hambre y los intereses. Y este punto justamente, que es corto, pero es muy rico para analizarlo, es el que yo dije que tenía cierto paralelismo, que lo podía enganchar justamente con el tema de la vuelta obligado. Y casi como una metáfora, las cadenas en este caso se entrelazan entre un tema y otro, como aquellas que pusieron para, simbólicamente no tanto, ¿no? Pusieron para que los barcos ingleses y franceses no pasasen. Y quiero decirles que eso fue bastante interesante, porque no pasaron así nomás. Y bueno, hace muy poco encontraron parte de las cadenas en el río Paraná, con la bajada que hubo en el río Paraná en época de pandemia, y la pueden visitar tanto en el Museo Histórico Nacional como una parte de las mismas están en el Museo Rosas del Partido General San Martín. Vamos a este punto y último punto de mi mensaje del día de hoy. El hambre y los intereses. El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es morir de hambre. El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen petróleo, basta para vencerlos con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño, basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados. No pueden vencernos. Basta con que nos decidamos. Así quiso que fuese Perón entre nosotros y vencimos. Ya no podrán jamás arrebatarnos nuestra justicia, nuestra libertad y nuestra soberanía. Tendrían que matarnos uno por uno a todos los argentinos y eso no, ya no podrán hacerlo jamás. Bueno, eh, acá sí se pone metafórica y no tanto, porque cuando habla de cualquier medio también está dando algunas ideas, Evita. Dice, ojo que si los intereses del imperialismo están enfocados en el petróleo, porque ahí hay un interés económico que hace que los pueblos sean explotados, que los recursos naturales sean extraídos, que el medio ambiente sea también destruido. Bueno, hay formas y formas de que eso se termine, indudablemente, o parando con un paro, una huelga, o generando una acción violenta sobre esos medios de producción para que esto tenga un impacto. O sea, Vita está absolutamente decidida a terminar con esta maquinaria de explotación imperialista que en ese momento se daba muy fuertemente desde los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre los países que ellos llamaban periféricos. Muy casualmente, Marcos Argüello, una patria asqueroso de los últimos 25 años de la democracia, dijo hace muy poquito que aquellos, y creo que lo dijo por Moreno, que crean que la Argentina se va a beneficiar con la victoria de Trump están equivocados, porque en realidad Argentina es un país periférico y para Trump y los Estados Unidos la agenda geopolítica pasa por Ucrania, por Israel, por el petróleo de la zona de Medio Oriente y esos conflictos. Pero claro, este tipo, como es un tipo sin doctrina, no entiende nada.
Y la doctrina lo que nos enseña es que cuando la situación internacional deriva hacia el modelo que se está dando, que es o uno u otro, digamos, de una manera de polarizar modelos y proyectos, y el modelo globalizador para mí se está empezando a votar por todos los condimentos que tanto de lo económico, de lo político y de lo social promueven los especialistas en geopolítica peronista, pero por sobre todo lo más interesante porque otra vez se necesita ir hacia el modelo de producción y trabajo, porque vuelve la revolución del shale, vuelve la revolución energética en el país del norte. Esto es un dato y no una opinión. Se cortó con la pandemia. Irán y el mundo, y en su momento, perdón, Rusia le perdonaron a Trump por pedido de Trump el tema del precio del petróleo porque habían tenido una baja después de la revolución que se da a partir de 2008-2009, la revolución del shale, si esta revolución energética de extraer sin tantos costos de extracción, por ende de producción, sin tanta inversión, una cantidad considerable de petróleo que después terminaban por manipular en unas plantas especializadas y que hacían de ello esa derivación y diversificación de este mineral tan rico en distintos productos, por sobre todo en los combustibles, dando en su momento esa posibilidad a Estados Unidos de abaratar los costos de producción, de darle a los empresarios combustible barato, de bajar los alimentos y hacer prácticamente lo que hizo Perón en su momento y lo que quiere hacer el peronismo siglo XXI con el pueblo argentino y con el modelo nacional. Pero bueno, Evita, para no irnos de tema, lo que dice aquí es que existen muchas formas para poder, de alguna manera, romper con esta hegemonía explotadora de los imperialismos. Por eso el hambre y los intereses. ¿O es nuestro hambre o son sus intereses? Entonces es importante que ella aclare, dice, así quiso que fuese Perón, porque vencimos. El otro día Guillermo dijo algo extraordinario, ¿no? Mientras Perón le escribía la carta de Evita de que salgo de estar preso y nos salimos, negrita, a recorrer el país, el pueblo había inventado el peronismo en un 17 de octubre. Es extraordinario. Entonces, bueno, no solo fue Perón que lo quiso, sino el pueblo que venció junto a Perón y que, bueno, le dio a entender que había una manera muy importante pensada, doctrinaria, pero por sobre todo donde estaban todas las formas, los recursos que había para poder vencer a los imperialismos, porque el único fin del peronismo era la felicidad del pueblo. Y no puede haber felicidad del pueblo con el pueblo pasando hambre. Así que es extraordinario este punto de vista. ¿Y dónde está el paralelismo que yo hago con el tema de vuelta obligado? Yo les dije que ese pueblo, imagínense, Patricio ha vuelto obligado, eran los gauchos que se habían. Nosotros no teníamos un ejército. Yo les dije, y ninguno preguntó por ahí. Ricardo, ¿cómo estaba conformado el cuarto regimiento de infantería de patricios de vuelta obligado? Bueno, patricios fue un cuerpo, ¿no? Que heredamos del virreinato del Río de la Plata, que fueron quienes ni más ni menos defendieron la patria de las invasiones inglesas en 1806-1807, era un cuerpo como por ejemplo los blandengues de Fortines de Frontera, que eran muy característicos del virreinato del Río de la Plata, pero que en su carácter de haber sido parte de las milicias que, por ejemplo, Saavedra tuvo cuando se da la Revolución de Mayo, eran criollos. ¿Qué es el criollo? Es básicamente no el hijo del español en América, ya nacido en América. Nosotros le decimos, nosotros digo, los revisionistas históricos, al mestizo, al hombre que fue mezcla del choque y confluencia de la cultura aborigen, fuere cual fuere, la quechua, la aymara, la guaraní, la pampa, la ranquel, la araucana, con el español, en América, y después con los afrodescendientes, y después con las distintas inmigraciones, tanto española, rusa, alemana, judía, italiana, que se fueron dando sucesivamente a lo largo de todo el proceso histórico. Ahora tenemos otras mezclas, porque vienen países de nuestra periferia, por lo cual, bueno, se sigue engrosando ese concepto de heterogeneidad. Ahora, dicho esto, es muy importante aclararlo de Vita con respecto a vuelta obligado, porque esos hombres criollos, esas mujeres mestizas, sentían la patria, sentían aún sin la bandera que hoy nos enarbola, blanca y celeste o celeste y azul índigo, sentían, porque tenían la bandera de la Confederación con los cuatro gorros frigios, porque había una identificación con las tradiciones y las costumbres,
porque había una identificación con el territorio, el olor al río Paraná, los pescados que de allí se extraían, la tierra, porque había un sentimiento realmente de los recursos con lo que se contaban. Entonces los patricios, de vuelta obligado, fue resucitar ese cuerpo que había peleado contra los ingleses y llamarlos de vuelta obligado por la batalla o el combate que se efectúa en el lugar que yo les mencioné. Y entonces eran hombres ávidos de nacionalismo, eran hombres que morían realmente con un disparo de un cohete con Greb despedazados y sin embargo gritaban como esa, no sé si mito o realidad, lo del gaucho Rivero, un gaucho que peleó en Malvinas cuando los ingleses tomaron Malvinas en 1831 y estuvo en esa pelea vestido de gaucho y también estuvo en el combate de vuelta obligado. Eso es lo que se dice y nosotros los que también somos historiadores pero tenemos algún hecho por ahí mitológico que queremos reivindicar porque creemos en él, aún a falta de documentos fidedignos, creemos que el gaucho Rivero también estuvo ahí peleando en el barro, porque llovía mucho esa mañana, bancándose las balas, bancándose después el combate cuerpo a cuerpo con tropas, las anglo-francesas, de un ejército profesional contra un montón de gauchos y de mujeres que simplemente por ansias, por amor a la patria, dejaron la vida para que la patria viva. Compañeros queridos, espero que les haya gustado. Bueno, ahora si quieren charlamos un rato de qué les pareció. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos los compañeros? Y si alguno tiene ganas de decir algo, acotar algo, es bienvenido. Yo te quería decir, viste, Ricardo, cuando decís, viste que entre la sangre y el tiempo, Perón eligió el tiempo. Y viste que Moreno viene hablando mucho de eso, ¿viste? Viene hablando de Sí. ese tema. Y es raro porque muchos le dicen no, porque después Perón, cuando hace un reportaje, no sé a quién, la verdad que seguramente vos tenés el dato preciso, y él dice que los hubiera matado a todos, eso tenía que haber hecho. Y se quedan con eso, ¿no? Pero Guillermo también me abre un poco la cabeza en ese tema, porque después de eso hay algo, que no sé si hay un video, un texto, pero lo escuché y también seguramente vos tenés el dato preciso, que Perón después habla y dice que no, que hizo bien en que entre la sangre y el tiempo elegir el tiempo, porque muchas veces lo quieren venir a desvirtuar, ¿viste? Y decir no, porque más que nada, que ellos, muchos que están del lado de Montonero y eso, que dicen, no, porque Perón después dijo en ese reportaje hay que matarlos a todos. Hago a colación a esto por el capítulo Bueno, anterior que estabas hablando vos, ¿no? Cuando sí, das sí. ese ejemplo. No sé si vos tenés ese Bueno, dato o no. sí, sí, sí. Bueno, lo que sucede ahí, en realidad, es justamente la experiencia de la disciplina historia en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque ¿cómo evaluamos si estuvo bien o mal que Perón haya elegido el tiempo, independientemente que Perón en algún momento se desdice y en otro momento no? Primero, los hombres tenemos virtudes y errores, ¿sí? No somos infalibles. Ahora, Perón, cuando nosotros tratamos de evaluar la historia ya con el diario del lunes, nosotros ahora nos preguntamos, ¿hizo bien Perón entre la sangre y el tiempo, elegir el tiempo? Creemos que sí, porque pudo haber sido un desastre tremendo. Quizás algunos hasta de nosotros no hubiéramos nacido, porque hubiesen matado a nuestros abuelos. Por lo cual, cuando vos tenés esa posibilidad de la revolución inconclusa, llevarla adelante en algún momento, porque tenés la capacidad de tener la suficiente paciencia para que el plano internacional también venga con un viento de cola para que eso suceda, yo creo que está bien que haya elegido. Ahora, si Perón en un momento se dice que eso es cierto y es un reportaje hecho en el exilio, obviamente ya en Guardia de Hierro, bueno, obviamente es un humano, es un hombre que en su momento en el que lo dice, por ahí le estaban pasando otras cosas, como a nosotros en la vida. ¿Cuántos de nosotros decimos, che, cómo cambié de acá a 10 años? O yo pienso lo mismo que hace 10 años, pero le incorporé algunas cuestiones porque también soy otra persona. Por eso esto es algo muy importante lo que decís, porque no solo es con Perón, es con todos. Cuando alguien a mí me dice, vos sos un tarado, reivindicás a Alberdi, yo siempre digo lo mismo, porque me lo han dicho, vos sos un tarado, reivindicás a Alberdi. Nunca me preguntan qué Alberdi. Yo reivindico al Alberdi extraordinario que fue
encargado de negocios de la Confederación Argentina de Urquiza, que visita a Rosas en la década de 1860 y que le dice a Rosas, al fin y al cabo usted tenía razón, que después escribe una obra extraordinaria sobre la monarquía, sobre el nacionalismo y demás, y que no es el Alberdi de las bases, ni tampoco es el Alberdi contrario al rosismo. ¿Por qué? Porque es un Alberdi que cambia en el tiempo. Es un Alberdi que, como no todas las personas son iguales a lo largo de su vida física y espiritual en este tránsito que es la vida, ¿no? Por lo cual, yo creo que nos tenemos que quedar con la experiencia histórica de lo que hizo Perón y decidió en su momento, que fue entre la sangre y el tiempo elegir el tiempo, porque nos da la posibilidad a nosotros hoy de haber madurado cosas como pueblo y poder llevar adelante esa revolución. Ahora, más no podemos decir que hubiera pasado porque es contrafáctico, pero entendemos que no dejó de ser positivo. Ahora, si en algún momento se dijo, hay que entender que Perón fue Perón en todas las épocas de su vida, pero cada época te marca porque también estás atravesado, y no quiero ser un progre que utiliza esdrújulas en el relato, pero digo, estás atravesado por emociones o subjetividades que hacen que vos en algún momento quizás algo que habías determinado te arrepientas. Pero bueno, lo que hizo Perón me parece que es lo más rescatable, como lo que hizo Rosas en Caseros. Yo se lo vivo explicando a gente que me lleva décadas a mí de historia argentina y me pregunta, y me dice, Ricardo, ¿por qué de Rosas, teniendo todas para ganar, se echó atrás? Primero que no se echó atrás en Caseros, pero también entre la sangre y el tiempo eligió el tiempo. En este caso, Rosas eligió irse y no volver nunca más porque después de jugar 30 años de un personalismo fatal, se fue al exilio con gota, que era una enfermedad muy común en su tiempo, sin dientes, problemas estomacales, gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo había dejado todo, entre esas cosas, el combate vuelta obligado y resistir la presión de los bloqueos, de las guerras, de potencias muy superiores ante un país que se defendía por una voluntad y un amor a la patria inconmensurable. Ahora, también eligió entre la sangre y el tiempo, eligió su exilio y hizo que el pueblo argentino no se muriera en un baño de sangre. Perfecto, compañero. No sé si alguno quiere acotar algo. ¿Cómo anda, compañero? Buenas noches. Buenas noches, Alan. ¿Todo bien? Yo me quedé con la parte del punto número 10, ¿no? Los que entregan el no podemos hacer nada albertista, ¿no? De albertista de Alberto, ¿no? De ahora. De cuando volvió toda el frente del frente de lo que fue el frente de todos y bueno. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan perdido esta lectura, ¿no? De, Tuvimos desde 2003 a casi 15 años como para poder trabajar estos textos, la formación en este sentido, y la verdad que la hegemonía dentro del poder se fue para cualquier lado, al punto de no utilizar el poder político para poder efectivamente eh, tener políticas que le den la felicidad al pueblo, ¿no? Y no la, esa cobardía de no enfrentarse con los poderes. La verdad que es Muy, impresionante. sí, muy bueno lo que decís, porque en realidad a mí me da a pensar en esto que dice Vita también, ¿no? Que, digamos, estos cobardes que estuvieron infiltrados en el movimiento o que fueron parte de, no todos, ¿no? Dentro de lo que llaman kirchnerismo, digo, pero que estuvieron dentro de la etapa partidocrática también o que nunca laburaron en el sector privado y que vivieron siempre de lo público y que realmente no saben cómo hacer las cosas, también estuvieron atravesados por intereses propios, ¿sí? Y bueno, eso hizo que entre el hambre y los intereses hayan jugado sus propios intereses, por eso tampoco hicieron nada. Alberto Fernández no es peronista, así que por lo que es muy común que un socialdemócrata o un radical de alguna otra manera diga nada puede hacerse, porque en realidad son parte, ¿no? En algún aspecto de esos intereses. Yo dije lo de Lisandro Latorre porque realmente era un neófito en lo que eran los negocios de este radical. Yo lo había visto la película, que está Arturo Bonini, y siempre dije, bueno, romanticé la figura. Cuando uno empieza a andar en la historia
o se atraviesa o se topa con algún tema y dice, ¿cómo que este hombre era de la sociedad rural? Y empieza a atar cabos de decir, qué hijos de puta. Al final eran todos unos entreguistas, lo cual tampoco implica que no haya radicales honestos. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando del peronismo, pero sí, es interesante lo que vos decís. Y este tema, y este libro no fue tocado porque dentro del peronismo es bravo. Dentro del movimiento peronista hay disimiles pensamientos. Ustedes les debe pasar, ¿saben cuántos peronistas me dicen? eh, eh, a- o sea, Kicillof te dice hay que matar al peronismo y te dicen no, Moreno es un facho y está equivocado. Yo el otro día puse un videito en Facebook donde Moreno dice, si sigue gobernando este tipo, no vamos al pasto o no vamos al hoyo, ¿no? Y ojo que los progresistas están diciendo que este modelo anda y Moreno te da los ejemplos y te dice dónde dicen eso, ¿no? Y te está queriendo decir que Kicillof en realidad quiere que esto siga. Y es cierto en algún punto, por las acciones que toma Kicillof como gobernador, inclusive hoy de la provincia de Buenos Aires, y con esta nueva interna que hay dentro del PJ y cómo quiere beneficiar de algún modo a Quinquela. Ahora, viste, vos decís eso y salta un compañero a defender a Kicillof, que en realidad es el que va a ser un desastre y va a hacer que el peronismo de en serio no vuelva nunca más. Y Moreno dice el que tiene razón, entonces es muy difícil porque el movimiento es muy amplio, es muy complejo y realmente nosotros a veces nos tenemos que bancar cada pavada, pero por sobre todo estos mensajes hay que darlos porque no hay doctrina. ¿Hay cuántos compañeros hay que se la dan de peronista, que critican a Moreno y cuando uno dice hay que leer la doctrina, te dicen no, porque Moreno es un facho y quiere y te mete en el tema de Villarruel. Y bueno, obviamente que estoy muy de acuerdo con vos, estos temas hay que empezar a tocarlos a mi mensaje siempre con distintos compañeros, distintos pensamientos, distintas formas, bienvenida Analia, sí, distintas formas de abordarlo, pero la doctrina hay que hablarla en todas las charlas de formación siempre, aunque sea reiterada a veces, el mismo tema. Es importante para que nosotros podamos advertir e identificar todas estas cosas, como por ejemplo lo que hoy pude hacer, que es meter un poco de historia, ¿no? Sí, clarísimo. Yo hablando de soberanía, peronismo, de interpretaciones, les quiero contar una anécdota. Ayer mis hijas fueron a recorrer el barrio con mi señora, festejando Halloween. Y yo renegando, ¿viste? Vengo renegando, renegando. Pero a través del peronismo como que también, por un lado, creo que es una expresión que forma comunidad hoy en día, de las pocas expresiones que forman comunidad y que es bastante peronista en el hecho de que los únicos beneficiados son los niños en ese contexto. Em, Ayer justo saliendo de la casa de una señora, sale un perro de una casa y empieza a correr a una nena, una amiguita de mi hija, y va un pibe que estaba ahí dando vuelta y le mete una patada al perro y salió la vecina desesperada, puteándolo porque cómo le vas a pegar al perro, cómo le vas a pegar al perro. Eh, y ahí también me ponía a pensar, digo, toda la agenda de proteccionismo de los animales, cómo hace que la gente priorice la salud de un perro ante la salud de un niño, ¿no? Y bueno, y a través de una analogía me puse a hablar después con una vecina que la terminé convenciendo, le dije que el peronismo siempre iba a patear primero al perro cuando haya un niño por delante. Eh, pero bueno, anécdota de Halloween y metiéndole un poco al peronismo. Yo sé que no estás muy de acuerdo vos tampoco con la festividad esta. No, no lo había, te digo la verdad, sos un campeón del optimismo, porque no lo había pensado así. Y no está mal pensarlo así, no lo había pensado nunca así. Y me parece que eso es también ser peronista, ¿no? Esto de encontrarle la vuelta a una realidad que en vez de combatirla, peronizarla. Por lo menos lo tomo así, como lo que en definitiva terminás haciendo es, bueno, mirá, como los pibes son los únicos beneficiados o deben ser los únicos privilegiados, en este caso es para los chicos, sí, eso es cierto. Está bien lo que vos decís, uno podría meterse en el tema, bueno, pero no es culturalmente lo nuestro, pero vos le agarrás el tema que está relacionado más a cómo genera comunidad y el tema que terminas charlando con la vecina, que se trata de eso, lo que decía yo, ¿no?
Uno tiene que poner del cuerpo de uno, por ahí está cansado, y hablar con el vecino y explicarle, esto también es peronismo. Mira, nosotros hubiésemos pateado al perro, no porque nos guste patear perro, porque si tenemos que elegir, elegimos primero el pibe. No, yo te digo campeón del optimismo realmente porque me parece que es, sí, es como hay que pensar la realidad. Me parece que eso es ir un tránsito superior. Y no te lo digo por compromiso, Alan. Yo soy mucho más cabeza, mucho más conservador, pero también puedo tener esa apertura porque soy peronista de decir, bueno, no, está bien, está bueno pensarlo así. Ahora, en lo personal, si bien tampoco desdeño la celebración como algo, ¿entendés? Porque siempre hablamos de la heterogeneidad. Está bueno que se haga Halloween, para mí, digo que yo soy muy contrario a que se celebre, o yo no lo celebro, pero también está bueno que el 20 de diciembre o el Día de la Tradición tomemos contacto con lo argentino también y que generemos en ese contacto comunidad, que ya de por sí esas fiestas o cuestiones la tienen, ¿no? Cuando hay alguna fecha patria, yo siempre lo siento que hay algo en el ambiente, ¿no? El argentino, bueno, últimamente se ha perdido porque cada vez vivimos peor y eso lo determina todo, lamentablemente. Pero digo, cuando estuvimos en el tiempo de la década ganada, cada celebración del 1 de mayo, el 9 de julio, más que el 1 de mayo, el 9 de julio, un 25 de mayo, bueno, eran celebraciones con un gran sentimiento. Pero no está bueno lo que planteas. Yo, la verdad que en lo personal, eh, está bien, lo podría pensar así, ¿no? No es que no me convence. No estoy preparado yo para ese tránsito superior, pero por lo que vos decís me parece que eso es hacia donde nos tenemos que dirigir. Sí, sí. Comparto lo mismo que vos, pero bueno, traté de verlo de esa manera. Y donde toda la gente, los vecinos decoran las casas, los que quieren participar y reciben a los chicos y los esperan, le compran caramelo. Y todos los chicos salen a la calle, cosa que hoy en día también es difícil, ¿no? Están todos metidos en su mundo con la tecnología y se complica y bueno, esto genera de alguna manera fuerza a, a relacionarse, conocer a los vecinos también. Y bueno, y acá en Sí, San sí, Vicente es un aspecto se celebra positivo ese, es también, cierto. Sí, sí. acá por suerte también se celebra en San Vicente la fiesta de la tradición y salen todos los chicos a regalar pastelitos, ellos son el día, los que regalan ellos pastelitos son los chicos, ese día son ellos. No, y tener presente también seguir alimentando el tema de los reyes, ¿no? Más que la Navidad. Los peronistas somos los Reyes Magos, decía Guillermo hace un par de meses atrás, justamente en tiempos de Reyes Magos. Y también las tradiciones católicas, pues son lindas tradiciones, también reivindicarlas. Pero esto que decís vos, sí, yo soy medio cabeza. O sea, pero entiendo en realidad que hay un aspecto de lo social, que es el que vos abordaste, que es prácticamente el que aborda la sociología en donde uno se tiene que acomodar y lo más beneficioso para el pueblo a veces no es lo más violento o lo autoritario. Tiene que ser, bueno, muchachos, vamos a buscarle la vuelta a esto. Está bueno lo que dijiste. La verdad que no lo había pensado. Incorporo una cosa más para esto que uno quiere, que es aprender de los compañeros, para quedarme pensando en eso. Gracias, Alan. No, gracias a vos, Ricardo, la verdad y gracias a todos por participar también, la verdad que siempre son recontra nutritivas estos encuentros y hoy en especial la charla también dedicada un poco a lo que fue la fecha que vamos a celebrar ahora dentro de un día con los compañeros acá en la tercera también. Bien, buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Está invitado a hacerlo. Diego, Romina, Brian, Mati, Julio. Ahí si algún compañero estaría bueno que comente algo alguno, mientras yo comento, ¿sabés qué? Viste, con respecto a todo lo que se viene hablando, bueno, tengo un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Primeramente yo quería decir, bueno, de respecto al texto de Evita, que cuando uno viene en la formación, en un momento, cuando arrancaba en la militancia,
viste que tenía eso de si Evita viviera sería montonera y esto que el otro. Y hoy, viste que cuando uno va creciendo, viste que te dicen también, bueno, voy a decirlo de conservador o hasta facho mismo también. Y vos te pones a pensar y en realidad no es que uno va cambiando dentro del mismo peronismo, ¿no? Pero tenía una formación cuando tenía 20 y pico de años a la formación que tengo hoy. Y con esto también, como dice Alan, que es muy nutritivo todo el conocimiento que uno va adquiriendo. Y viste, hoy si me capaz que también me pondría a hablar con alguien, me diría, este es facho, pero en realidad voy leyendo y voy viendo otros contextos en la cual en su momento no lo tenía en cuenta. Y me viene mucho acá lo de montoneros también. El hermano de mi tío fue montonero, hasta el día de hoy desaparecido, nunca lo pudieron, los padres más, de hecho los padres murieron y nunca pudieron encontrar el cuerpo como otros pudieron saber dónde estaba y todo, ¿no? Y yo siempre estuve del lado ese, los monto, y siempre los reivindico, obvio, a los montoneros, pero no hacía las cúpulas, cuando las cúpulas transaron y arreglaron. En realidad estoy haciendo todo esto a raíz de lo que viene antes, que vos venís con mi mensaje, y de que sí, uno va cambiando, pero yo creo que va cambiando a raíz de la formación también y que va teniendo en cuenta cosas que antes no la tenía, que de hecho no la tenía, porque vos arrancás, yo arranqué en la cámpora y tenés una cierta formación y hay una parte que no te hablan de Isabelita, hay muchas cosas que no te hablan. Entonces está bueno eso de nutrirse con las formaciones, e ir desarrollando y pensando y uno va adquiriendo ese conocimiento y la verdad que para mí también es muy productivo con respecto a lo que Alan comenta de Halloween. Yo tampoco, digo, la posta no estoy de acuerdo, me cuesta un montón eso, pero estuve también, no leyendo, ¿no? Pero viendo cosas, mira, te digo en Facebook, así que ponían, y que me hace a dar a entender un poco, que los chicos no lo hacen, viste que algunos están, no, porque eso es del diablo, no sé esto que el otro, y en realidad yo lo veía a los chicos porque acá en casa también mi hermana tiene un negocio y se estuvieron haciendo cosas para los chicos. Creo que encima es re masivo esto de Halloween porque fue impresionante la de chicos que anduvieron por el barrio. Fue impresionante. En Fiorito también, en Budge, en la parte de Recondo, donde más gente camina, que están más los centros comerciales, y cada vez va a ser más y más. Y la verdad que antes era de discutir y todas estas cosas, o pelear en redes, y ahora dije, no, porque los chicos, qué sé yo, también esto te vienen imponiendo de arriba y también los mismos padres, o sea que los chicos solamente lo hacen por un juego, por una golosina o por disfrazarse y estoy tratando de comprenderlo, aunque me gustaría que esto no suceda, pero tenemos una intrusión bastante mucho más grave en todos los aspectos acá que te vienen a imponer un modelo, otro modelo y que te quieren sacar lo que es nuestro, la patria, el nacionalismo. O sea que eso es algo, yo lo veo hoy como más chico, pero hay cosas muchísimo más graves, como de robarnos nuestros recursos, como de los pensamientos que nos traen de afuera y que tenemos que romper con eso y debatir. Eso nada más lo que quería decir, compañero. Bien, está bueno también esto. ¿Por qué? Porque, a ver, pensémoslo así. También se celebra acá algo que tampoco tiene que ver con nosotros, el Día de San Patricio. Estamos de acuerdo, ¿no? San Patricio, tampoco tienen que ver los irlandeses, todo con... Pero, pensémoslo así, cada día está capitalizado que se promueve y que se baja de arriba y que en realidad no haría grandes cambios en el ser nacional. Perdón, porque es más grave. Muteate, Mati, que me escucho el audio. Ahí está, gracias. Porque es más grave perder los recursos que te impongan el Halloween. Todos esos días están capitalizados porque laburan los comercios. Está claro. O sea, no es que vienen acá, te imponen un rito y nos vamos todos al Unitorco y empezamos a girar como boludos. Porque pedimos por la bruja no sé qué. Bla, bla, bla. No, está bien. Pero se capitaliza cada día. San Patricio lo mismo, tiene un trasfondo espiritual y místico y la puta que lo parió, pero tenés que ir a Chupabirra, a gastar, el comercio labura, que tampoco está mal, porque te reactiva una parte del comercio. Si lo pensamos así, no es grave. Yo cuando digo que ya me he vuelto más arcaico de como cuando empecé, pues para mí yo empecé siendo con 16 años,
militando en el Partido Nuevo Orden Social Patriótico. Era un pelotudo que militaba con los skinheads que en su contradicción se hacían los nazis patriotas. No se puede ser una cosa u otra. O sos un argentino con tu idiosincrasia, que es la de un hombre de brazos o mujer de brazos abiertos, o te crees que sos un europeo de manos o puño cerrado que odias a todos los pueblos del mundo. Entonces, bueno, no, la verdad que, pero sí me volví un cavernícola en que, está bien, capitalicen esos días y celebrémoslo porque crea comunidad, es una bajada, como decía Romina por allí, de línea también, es parte de la globalización todo. Pero también alimentemos, aunque parezca una pavada, las celebraciones nacionales, los ritos que tienen que ver más con nuestra concepción religiosa o espiritual, que son muy lindos. Reivindiquemos también con fuerza Reyes, porque si no, estas fiestas que son parte del capitalismo global, bien globalista, bueno, son fechas que pueden llegar a hacer que nuestras propias tradiciones sucumban, porque cada vez se le da menos bola a los Reyes, porque no hay un mango, pero para esto sí hay un mango, para San Patricio sí, para tal o cual cosa empieza a haber interés y no está mal, pero espero que no se pierdan aquellas cuestiones que en realidad, ahí te digo, el mismo día de la diversidad cultural, sí, no se pierdan estas cuestiones que nos hicieron y nos hacen como argentinos, porque si no, dentro de 20 o 30 o 40 años vamos a celebrar el día de la, no sé, qué sé yo, de los veganos y vamos a estar en esto todos los días, no. Entonces, está bueno cuando construye comunidad, sí. Ahora, que nuestras otras, las tradiciones argentinas no se pierdan, porque yo ya veo que los pibes toman más esta mierda que le dicen shake, que es un batido bien anglosajón, y menos mate. Por ejemplo, acá se toma mucho mate, digo, pero hay un sector de urbana de la capital federal que van los pendejos de entre 12 y 18 años a consumir esa mierda y no mate. Y alguno me podría decir, ¿cuál es el problema? O sea, flaco, ¿cuál es el inconveniente que así sea? Que vas perdiendo vestigios de tu nacionalidad. Por ende, son más fáciles de dominar, no hay mucho más. En eso no se puede transar, no se puede transar. Por eso yo me vuelvo cavernícola y demasiado, quizás en unos conceptos como que esto es así o es asá. O sea, se defiende. Por ejemplo, a mí siempre me dicen lo mismo, sos un ridículo en el cotillón que usás de la Argentina. Pulserita argentina, banderita acá, banderita allá, que el equipo de mate, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Me dicen. Ahora, vos lo ves eso en un norteamericano donde la bandera te la meten en todos lados y no lo ves mal. Bueno, es un poco lo que decía en su momento Fermín Chávez en su obra La cultura en la época de Rosas sobre la colonización mental. Ahora, ¿por qué el francés defiende lo francés, el alemán lo alemán, el gringo lo británico, el yanqui lo propio y nosotros no podemos? Bueno, en esto de la globalización también puede que nos impongan cosas y que vayamos perdiendo el interés por la genuina. Eso es simplemente lo que digo. Ahora, lo que plantea tanto Matías con respecto a lo que generó y a lo impresionante de ver los pibes juntados, la familia, o lo de Alan en su experiencia, también me parece muy bien. Lo que digo, no perdamos de vista lo propio. Me parece fundamental para que un día nos convertamos en, lo voy a decir con mucho respeto a esos pueblos, pero en Puerto Rico, en Venezuela, donde, bueno, yo vengo de familia donde mi abuelo era ecuatoriano, mi vieja colombiana, con todo el amor que les tengo a los caribeños, ellos al jardín le dicen Porsche y al baño water. Bueno, Dios libre y me guarde, somos un pueblo hispanoamericano que no tiene que usar anglicismo. Cuando Milei, yo ya lo dije harto de veces, quiere cambiar el código civil y comercial o el trato entre las personas físicas y jurídicas y dice, bueno, que no haya más un mediador. Cuando la gente se quiera separar, que lo hablen entre ellos. No, pedazo de tarado, no, no, porque nuestra idiosincrasia, eso que nos formó, que está metido en la sangre y en la genética de cada argentino, hace que necesite de un mediador, porque estamos conformados como un pueblo dentro de la lógica greco-romana, dentro del derecho romano, por lo cual nuestra concepción de ser hace que necesitemos un mediador. Ahora, los anglosajones tienden a resolver las cosas entre las partes sin mediador. El tipo te quiere cambiar de lógica. Y eso es parte de la lógica dominante. Ya parezco borrón y como hablo, pero quiero decir, es importante no perder de vista
que nosotros tenemos que seguir reivindicando, defendiendo, cuidando y alimentando tradiciones propias de nuestro pueblo. Bueno, por ahí no están de acuerdo con eso, pero yo creo que sí. En general se puede estar de acuerdo, porque sí están re de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno se pone muy tajante en esto de que, bueno, no celebro Halloween, pero en realidad me parece que está buenísimo que planteen lo que plantearon. Bueno, Ricardo, igual más allá, yo te decía, en realidad, que es más masivo, porque se lo ve. Yo vi video, foto, que es re masivo esto, pero yo no estoy a favor. Tampoco me voy a poner allá a discutir quizá de esto como lo hacía antes, en su momento, pero tener mucha razón en decir que tenemos que festejar más, como por ejemplo Reyes, esas cosas. Eh, pero bueno, es lo que está sucediendo. Y si quieren, les quiero yo otra cosita. Si prenden, si pueden, todos prender la cámara, ahí se están prendiendo algunos, es para sacar una foto para subirla y poner todos estos temas que se fueron hablando, después yo los subo. Y bueno, y si quiere No acotar a tengo alguien algo luz más, acá, compañero, Mati, los escuchamos. ¿Eh? que estoy en la parte de afuera para poder fumar. No tengo luz, parece que estuviera, no sé, en un garage. Acá la igual. Bueno, igual no pasa nada ahí. Para que ahí saco una, dice Diego, no, que es un más. Hola compañeros, ¿cómo están? Después de 5 horas de siesta, lo que hay. Después de 5 horas de siesta, lo que hay. Ahí apago mi micrófono. Romy, ¿querés acotar algo? Sería muy bueno también. A ver, ahí creo que esto yo me desmuteé. No, nada, solo me enganché tarde en la charla, me gustó mucho, bueno, la dinámica del compañero Ricardo, que no lo conozco, pero estuve acá charlando con Gerardo, que él también está escuchando, pero bueno, nos estamos conectando con mi celular. Nada, me pareció interesante los temas que estuvieron charlando hoy, y bueno, la próxima me voy a poner una alarma, porque estuvo buena la charla y los temas que se tocaron interesantes. Bueno, gracias, Romina. También a Analí, a todos los que estuvieron, porque es complicado estar un domingo a esta hora. Hago la aclaración, lo que dijo Alan me pareció extraordinario y lo tuyo, Mati, también lo entendí. Yo a veces tengo esa forma verborrágica, no se entiende. Parezco enojado, parezco omnipotente en los conceptos, pero no. Yo lo que rescataba, lo que hicieron ustedes, es identificar lo que necesita el pueblo argentino. Primero paz, solidaridad, juntarse, celebrar que los chicos se han tenido en cuenta. No hay ninguna duda. Y después nosotros reforzar y alimentar esto que yo decía, ¿no? Las celebraciones. Por ahí hay alguno acá que no es católico, pero el cristiano entiende que la Navidad y los Reyes se celebran. El peronista entiende que por sobre todo los Reyes, y ahí los chicos son los privilegiados. Eh, y que el Día del Niño también hagamos todo lo posible para que podamos hacer cosas que los hagan felices y todos los días de la vida. El peronista es todos los días, ¿no? Y a esto, como decían ustedes, tomarlo como lo que es, aprovechar y absorber las cosas positivas, más cuando este pueblo está pasando un dolor importante, una tristeza enorme. Yo rescato eso y lo que el laburo de Alan, me quedó lo de hablar con la vecina, o lo que observaste vos, Mati, que también acompañás a tu sobrino, tus ahijados, y vas y estás en familia. Pero bueno, también digo, esa parte que todos estamos de acuerdo que hay que alimentar, no la perdamos nunca. Siempre la bandera, como decía Iorio, nada, los símbolos, ¿no? El escudo, la bandera, el himno, recordarle a cada uno del pueblo la importancia de la malvinización, porque estamos sufriendo desmalvinización, se dicen muchas cosas. Con respecto a lo que dijiste de Montoneros, es interesante, yo nunca tuve un juicio sobre Montoneros, porque creo que es un tema que me voy a meter un día de lleno
Y no tengo problema con eso del peronismo de izquierda y de derecha cuando lo plantean en esos términos. Algunos compañeros que dicen eso sucedió. Yo creo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por entender la doctrina y nos estamos acercando al peronismo genuino. Y gracias al compañero Guillermo, a Pimpi, a Marita, al trabajo tuyo, Matías, y de Alan, de Diego, de Romina, que hoy están, Alía, Brian también que está por ahí, de todos. Yo por mi parte, bueno, los saludo, me voy a cocinar porque mañana otra vez tempranito. Muy agradecido con este espacio y bueno, con ustedes también y los abrazo. Gran fuerte abrazo peronista y que tengan una gran semana. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias, compañero. Un abrazo Bueno, grande. estamos Chao, hablando. saludos. Chao, nos vemos.